Un pitbull de 43 kilos llamado Stabler hizo el berrinche más dramático que su familia había visto jamás, negándose a separarse de una desconocida durante 3 horas seguidas. Lo que este perro rescatado sabía y que nadie más podía ver, terminaría salvando una vida y demostraría que a veces el drama más grande viene del amor más profundo. Este es Stabler, y esta es la noche en que se volvió completamente loco por una razón que nadie entendió hasta que casi fue demasiado tarde. Y si sigues viendo esto, pero aún no le has dado al botón de suscribirse, la verdad es que nos pone re tristes, porque historias como esta, historias sobre perros que ven lo que nosotros no podemos, necesitan gente como tú que cree que el amor aparece de las formas más inesperadas. Por favor, suscríbete, te necesitamos en nuestra manada. Hace 6 meses, Marcos Chen adoptó a Stabler de un refugio de alta mortandad en la Ciudad de México. El personal le advirtió de inmediato: «Este perro tiene problemas», le dijo la directora del refugio, llevándose a Marcos aparte antes de firmar los papeles. Lo han devuelto 2 veces. Demasiado emocional, demasiado intenso. Hace berrinches cuando no se sale con la suya. Marcos miró a través de las rejas de la jaula a Stabler. No estaba ladrando como los otros perros. No estaba paseándose ni mostrando los dientes. Solo estaba ahí sentado, perfectamente quieto, mirando a Marcos con ojos que parecían haber renunciado a todo excepto a una última oportunidad. «Me lo llevo», dijo Marcos en voz baja. La reacción de su novia Raquel fue exactamente lo que esperarías. «Ese perro se ve como si pudiera atacar en cualquier momento», dijo, viendo a Stabler caminar nervioso en su departamento. «Mira qué tenso está. ¿Y si lastima a alguien?». Pero Marcos vio algo diferente. Vio un perro que había sido abandonado 2 veces, etiquetado como demasiado y desechado como si fuera descartable. «Solo necesita a alguien que no se rinda con él», le dijo a Raquel. Las primeras 2 semanas fueron cuidadosas y tranquilas. Stabler comía sus comidas despacio, dormía en su cama en la esquina y observaba todo con una intensidad que incomodaba a las visitas. Nunca ladraba, nunca saltaba, nunca mostraba agresión, pero observaba, siempre observando, especialmente a Raquel. Entonces empezaron los berrinches. La semana 3 trajo el primer incidente. Raquel llegó tarde del trabajo un martes por la noche y Stabler se volvió completamente loco. No agresivo, dramático. Caminaba en círculos, gemía en la puerta, le arañaba las piernas, luego se tiró al piso y se negó a moverse. Sus ojos se clavaron en los de ella con intensidad desesperada. «¿Qué te pasa?», preguntó Raquel, medio riendo, medio preocupada. «Estoy bien, ya llegué a casa». Pero Stabler no se detenía. Agarró su chamarra con los pies, suavemente, sin morder, y la jaló hacia el sillón. Luego se sentó directamente frente a ella, puso una pata enorme en su rodilla y simplemente se quedó mirándola. «Este perro está mal», bromeó Raquel con Marcos esa noche. «Literalmente hace berrinches como un niño pequeño». Pero Stabler no estaba mal, estaba prestando atención. El incidente real pasó 3 semanas después. Raquel invitó a su hermana Emma a cenar. Emma estaba pasando por un momento difícil. Divorcio reciente, luchando contra la depresión, poniendo cara valiente para todos. Sonreía, se reía de los chistes e insistía en que estaba totalmente bien. Pero en el momento en que Emma cruzó la puerta, todo el cuerpo de Stabler cambió. Sus orejas se aplanaron, sus ojos se clavaron en ella con esa misma intensidad desesperada. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Hizo el berrinche más grande que nadie había visto jamás. Stabler caminaba frenéticamente entre Emma y la puerta. Gemía, no gemidos normales de perro, sino sonidos profundos y guturales que se sentían casi humanos. Le arañaba las piernas a Emma, luego a Marcos, luego a Raquel. Agarró la correa del bolso de Emma y suavemente la jaló hacia el sillón. Luego se sentó directamente frente a ella y se negó a moverse. «Lo siento mucho», dijo Raquel avergonzada. «Ha estado haciendo esta cosa rara y dramática últimamente. No sé qué le pasa». Emma se rió. «Está bien, es dulce». Pero Stabler no se detenía. Durante 3 horas completas en la cena,
se quedó pegado al lado de Emma. Cada vez que ella se movía, él se movía. Cada vez que hablaba, sus orejas se levantaban como si estuviera analizando cada palabra. Cada vez que se quedaba callada, le empujaba la mano con el hocico. «Esto se está poniendo raro», susurró Marcos a Raquel en la cocina. «Está obsesionado con ella». Después de que Emma se fue esa noche, Stabler se sentó en la puerta y lloró. No ladró, lloró. Sonidos profundos y desgarradores que hicieron que el pecho de Raquel se apretara. «¿Qué te pasa?», susurró, arrodillándose junto a él. Stabler le miró con ojos que parecían decir: «Intenté decírtelo». La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada. El teléfono de Marcos vibró en la mesita de noche. El nombre de Emma parpadeaba en la pantalla. Su corazón se hundió antes de contestar. «¿Marcos?». La voz de Emma era pequeña, rota. «Perdón por llamar tan tarde. Es que casi hago algo muy malo esta noche. Iba a...». Pero entonces seguía pensando en Stabler, en cómo no me dejaba en paz, en cómo me miraba como si supiera que algo andaba mal. Raquel agarró el teléfono. «Emma, ¿dónde estás?». «Estoy bien ahora. Llamé a una línea de crisis. Voy a buscar ayuda. Pero necesito que sepan, ese perro me salvó la vida esta noche. Vio algo en mí que yo estaba ocultando de todos, incluso de mí misma». Raquel cayó de rodillas junto a la cama de Stabler. Él ya estaba despierto, mirándola con esos mismos ojos intensos y conocedores. «Lo sabías», susurró, con lágrimas corriendo por su cara. «Todo el tiempo. Sabías que ella estaba sufriendo. Y trataste de decirnos». La cola de Stabler se movió una vez, suave, gentil, como diciendo: «Eso es lo que hago. Siento lo que otros no pueden ver». 6 meses después, Emma está prosperando. Está en terapia, reconstruyendo su vida y visita todos los domingos. Y cada vez que cruza esa puerta, Stabler la saluda de la misma manera, gentil, tranquilo, con una pata descansando en su rodilla. Un recordatorio silencioso: «Te veo. Y no estás sola». Porque Stabler no estaba haciendo berrinches, estaba gritando con la única voz que tenía. Y a veces los perros más dramáticos son simplemente los que aman más fuerte, sienten más profundo y se niegan a quedarse callados cuando alguien que les importa está sufriendo. Así que aquí está la pregunta: ¿pueden los perros sentir el dolor emocional antes que los humanos? ¿O simplemente nos aman lo suficiente como para prestar atención cuando dejamos de amarnos a nosotros mismos?